Si alguien, por favor, me dice si están viendo el PowerPoint. No queremos la misma situación de la semana pasada, por favor. ¿Sí miran Sí, alguien que me conteste? sí. Sí miran el PowerPoint y sí me escuchan, ¿verdad? Las dos cosas. Ok. Están diciendo que sí. Y también otra cosa es que me estoy mirando yo aquí en la cámara y estoy viendo el PowerPoint. So, eso me dice que estamos listos para continuar en esta serie exhaustiva de la Torah sigue vigente. Capítulo 8. Ay, disculpen un momentito, hermanos, que está... Ahí está. La Torah sigue vigente. Vamos a estar hablando del capítulo 8. Y la semana pasada, en el capítulo 7, básicamente estuvimos explicando, ¿verdad?, la diferencia a lo que se refiere el apóstol Pablo con lo que dice la frase que él dice en Romanos 3:20, ¿verdad? Donde dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de él. Estuvimos mirando y haciendo una diferencia una vez más en lo que significa las obras de la ley en comparación a Romanos 2, ¿verdad? Donde dice que los hacedores de la ley son justificados delante de Dios. Entonces estuvimos preguntando, ¿qué pues somos o no somos justificados, ¿verdad?, por la ley? Y entonces en la conclusión concluimos en que no somos justificados por las obras de la ley, porque las obras de la ley, hermanos, es una connotación negativa que tiene que ver con la autojustificación, la religiosidad, mandamientos de hombres o doctrinas de hombres. A eso es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Obviamente no se está refiriendo a la ley de Dios en sí. Y estuvimos explicando eso, ¿verdad? Y les estuve diciendo que la autojustificación o lo que es la autojustificación, básicamente, hermanos, es el acto de ser considerado sin culpa delante de Dios por nuestros propios méritos. De ahí vienen las obras de la ley o son parte, ¿verdad?, de las obras de la ley. Por eso dice Pablo que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. Hermanos, pongan en mute, por favor. Está alguien que no tiene mute para no interrumpir. Amén. Entonces, obviamente, estamos de acuerdo con esta frase que está diciendo el apóstol Pablo. Simplemente que cuando la gente lee esta frase, casi siempre, diría yo, piensan que están hablando de la ley de Moisés. Pero en ese caso, Pablo se estaría contradiciendo consigo mismo, con Santiago, por ejemplo, con Jesús mismo, con Moisés, y eso es imposible. Simplemente que tenemos que entender, por lo menos abrir nuestra mente y entender que tal vez está hablando de algo diferente. Y este es el propósito de esta serie en realidad, de por lo menos, entender que posiblemente exista algo más de lo que nuestros ojos alcanzan a ver y lo que nuestra interpretación nos permite entender de estos escritos. ¿Ok? Con todo lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que dice en Tito 3, del 3 al 7, dice el apóstol Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, como por ejemplo la gente
del mundo, ¿verdad? Piensa que si uno es insensato, rebelde o extraviado, esclavos de la concupiscencia o deleites diversos, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con tal de no ser un criminal, ¿verdad? Según las leyes de los hombres, estamos bien o se autojustifican de esa manera. Bueno, esa justicia que es humana, esa justicia no nos puede justificar delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho. O sea, no es nuestra justicia, no es por nuestros méritos, es por gracia y es por fe y es por Cristo. Y siempre ha sido así. Ahorita vamos a mirar el caso de Abraham. Amén. Y vamos a entender un poquito más. Entonces dice, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios que no merecíamos recibir, pero por su gracia hemos sido justificados en Cristo, que dio, Él pagó el precio por nosotros. Esa es la gracia. Es decir, nosotros tuvimos que haber pagado el precio por nuestro pecado, pero Jesús tomó en su vida o por su vida y la dio por nosotros para que nosotros fuésemos justificados por los méritos de Jesús, no por los méritos de nosotros. Entonces, eso es un punto muy importante, que no somos justificados por nosotros mismos, sino por la obra que hizo Jesús o la obra que Él ha hecho, ¿verdad? Por nosotros. Por eso dice en Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Disculpen, los slides se están atorando. Ahí está. Ok. Entonces, ya miramos, ¿verdad? Los últimos 4 capítulos que tienen que ver básicamente con las controversias que encontramos escritas por el apóstol Pablo en todas estas citas. Miramos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no se basa en la fe, dimos una explicación de lo que realmente significa eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, es lo que vimos la semana pasada. Y el día de hoy, en esta tarde, en mi punto de vista, según lo que he entendido a través de mi experiencia predicando y enseñando la palabra del Señor, posiblemente esta noche, esta sesión que se llama la circuncisión nada es una de las más controversiales y polémicas que pudiesen existir. Entonces voy a tratar, con la ayuda de Dios y el Espíritu, obviamente, que tenemos cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, y también por medio de la palabra de Dios que nos ha sido revelada, podamos nosotros entender si es que tal vez o posiblemente el apóstol Pablo esté hablando de algo diferente. Tal vez no está hablando de la circuncisión que Dios le dio a Abraham en el principio, en el libro de Génesis. Entonces aquí está la declaración que encontramos en 1 Corintios 7:19 y Gálatas 5:6. Entonces, 2 veces miramos que el apóstol Pablo dice lo mismo, ¿verdad? En diferentes circunstancias. Pero fíjense cómo dice. Si no me equivoco, este es en 1 Corintios 7:19. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces vamos a seguir utilizando la misma táctica de antes, ¿verdad? Miremos, vamos a comparar los textos bíblicos. Vamos a ver si podemos comparar los textos del Antiguo Testamento con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a mirar si podemos, por medio de la lógica y la razón,
podemos conectar lo que realmente significa esta frase, porque como les digo, hermanos, muchas veces la gente con una sola frase, ¿verdad? Tratan de crear una doctrina, ¿verdad? De una sola frase o de una sola palabra, una sola sentencia, y no podemos hacer eso. No debemos, tenemos que mirar en realidad a través de toda la Biblia de qué se trata cierto tema. En este caso, la circuncisión. Tenemos que ver desde el inicio, cuándo comenzó. Tendremos que ver durante el proceso de la escritura qué es lo que dice acerca de la circuncisión para poder ver si tal vez está hablando de algo diferente. Entonces vamos a investigar este dilema, ¿verdad?, que encontramos en la iglesia del primer siglo en Asia Menor. Entonces, tenemos que considerar primeramente cuándo comenzó este dilema, es decir, el dilema de la circuncisión, ¿verdad? Porque parece ser que no existía en el Antiguo Testamento, no leemos ningún problema en realidad en cuestión de la circuncisión. Nadie estaba preguntando a Moisés, ¿por qué me tengo que circuncidar? Simplemente todos lo hacían, ¿verdad? Para cumplir el mandamiento. En realidad, comenzó, hermanos, cuando se empezaron a integrar los gentiles a lo que conocemos como la iglesia, ¿verdad? Porque un punto muy importante es que la iglesia primitiva en el primer siglo fue primordialmente puros judíos, porque comenzó en Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén, la iglesia en Jerusalén estaba compuesta de puros judíos. Entonces, cuando el apóstol Pedro recibe, ¿verdad?, de parte de Dios aquel mandato, ¿verdad?, que recibió de parte de Dios, dice que miró un lienzo que descendía y que le decía, mata y come, ¿verdad? Y miró ciertos animales impuros y se oponía el apóstol Pedro a lo que la divina palabra le decía, que matara y comiera. Entonces miramos, hermanos, que ese lienzo que miró el apóstol Pedro no necesariamente se trataba de la comida, o más bien ni siquiera se trataba de la comida. Se trataba de que Dios estaba a punto de integrar a todo el mundo en realidad, ¿verdad? A lo que es el olivo, a lo que es la iglesia, más bien el pueblo de Israel. Entonces más bien comenzó con Cornelio, ¿ok? Una manera sencilla de llegar a reconciliar este dilema es en hacernos las siguientes preguntas. Vamos a hacernos las mismas preguntas que Jesús hizo algún día, simplemente que yo las voy a modificar, ¿ok? Jesús dijo, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hagamos la misma pregunta que Jesús, simplemente que lo vamos a hacer, vamos a sustituir la palabra bautismo con la palabra circuncisión, ¿verdad? Entonces, de la circuncisión de Israel, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ciertamente, hermanos, el Dios Todopoderoso se la ordenó a Abraham, tal y como lo leemos en Génesis 17. Dios le dio esta señal del pacto a Abraham. Amén. Entonces, ¿por qué debemos hacer esta pregunta? Bueno, debemos hacer esta pregunta, hermanos, porque si nos damos cuenta o si reconocemos inmediatamente que este mandamiento de parte de Dios de la circuncisión proviene directamente de Dios y antes de la ley en el Sinaí, entonces podemos utilizarlo para reconocer que este mandamiento que viene de parte de Dios
es muy importante para él, ¿verdad? Es muy importante para Dios, pues cuánto énfasis no miramos que él hace a través de la ley de Moisés, a través de todo el Antiguo Testamento, hermanos. El Señor le dice una y otra vez a su pueblo, les recuerda y les insiste en la circuncisión, ¿verdad? Y entonces, si reconocemos y entendemos que proviene del cielo, que es algo que Dios dio, entonces, en realidad, con tan solo eso, con tan solo saber eso, esta enseñanza sería tan fácil, ¿verdad? Porque obviamente algo que proviene de Dios dice que es un mandamiento perpetuo, es decir, para siempre o por todas nuestras generaciones. Amén. Entonces, ese es un punto muy importante, pero vamos a añadir a este dilema y vamos a mirar si podemos encontrar otras cosas. Fíjense, este mandamiento que Dios le dio a Abraham de la circuncisión, es parte del pacto, es una señal del pacto, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer nosotros es si nosotros estamos en el pacto, ¿verdad? Porque parte del pacto incluye la circuncisión como señal. Entonces, también otra pregunta es si somos nosotros descendientes de Abraham, porque es para los descendientes de Abraham la circuncisión, ¿se fijan? Dice en Gálatas 3:7, dice que, sabed por lo tanto que los que son de la fe o que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Entonces, si la circuncisión fue dada a Abraham y a su descendencia, ahí es otro punto. Entonces, primer punto, miramos que es un mandato de Dios y es parte del pacto. ¿Ok? Entonces, el pacto de Dios es irrevocable, es incambiable, es una promesa perpetua, concreta, sin moverse y nadie la puede cambiar, ¿verdad? Y luego miramos el segundo punto, que si es para los descendientes de Abraham, esta señal del pacto, está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas y también a nosotros que los que tenemos fe o somos de la fe, entonces nosotros también somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Se fijan? Entonces, si es para la descendencia de Abraham y nosotros somos descendientes de Abraham, entonces es para nosotros. ¿Ok? El problema se encuentra también con la idea, o más bien con la teoría o la teología del reemplazo, amén, que ocurre básicamente en el primer y tercer siglo, ¿verdad? Pero con más fuerza en el tercer siglo bajo la dirección de la Iglesia Católica, donde hubo una separación de la Iglesia e Israel o los judíos, ¿verdad? Entonces, por causa de la teología del reemplazo, hermanos, que mucha gente ni siquiera reconoce o entiende lo que es. Yo no sabía lo que era. A mí nunca se me había enseñado qué era la teología del reemplazo. Obviamente nadie la habla porque nadie se da cuenta que existe. Pero cuando hablamos de la teología del reemplazo y se la explicas a alguien, se dan cuenta de que, tienes razón, ¿por qué ocurrió eso? ¿Dónde dice la escritura que la iglesia reemplazó a Israel? Amén. La Biblia no dice eso. En realidad la iglesia es Israel. Entonces vamos a estar mirando eso después. Pero a causa de esta falta de identidad o de esta ignorancia, ¿verdad? Desafortunadamente nos hemos dirigido hacia otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir hacia adelante y vamos a hacer otras preguntas. No sé por qué sale esta 2 veces. Bueno, está bien. Vamos a tratar de establecer por medio de la palabra de Dios y a través del Antiguo Testamento la importancia, una vez más, quiero que recalcar en el énfasis que Dios hace
¿verdad? En cuestión de este mandamiento. Porque Dios dice algo muy importante que nos debe llamar la atención. En Génesis 17:14 dice que si un varón rehúsa circuncidarse o no quiere circuncidarse y no lo hace, entonces dice que esa persona, según Génesis 17:14, será cortada del pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Se fijan? Entonces, si estamos en el pacto y no tenemos la circuncisión, entonces estamos violando el pacto de Dios. Y obviamente todos los cristianos creen que están en el nuevo pacto. Amén. Simplemente que obviamente ellos han cambiado todas las cosas, ¿verdad? Ya estando en el nuevo pacto, el antiguo pacto queda anulado y no es así también. Eso es algo que vamos a estar mirando a través de esta serie también. Pero la frase será cortada, hermanos, está hablando de una penalidad de muerte, ¿verdad? Por violar el pacto de Dios. Entonces vemos pues que la circuncisión es extremadamente seria para nuestro Dios, ¿verdad? Porque si Él va a penalizar a alguien de muerte, entonces es algo muy serio. Es como en los Estados Unidos, digamos aquí en Texas. Una penalidad de muerte aquí en Texas es cometer homicidio, ¿verdad? Entonces, para Dios, nuestro Dios, al Dios a quien supuestamente servimos, ese Dios, según su justicia, Él determina que una persona que no es circuncidada conforme al mandato que Él le dio a Abraham, entonces esa persona debe de morir, debe de ser cortada del pueblo, ¿verdad? Porque ha violado la ley. Así como el homicidio es violar la ley en los Estados Unidos, para Dios o en la ley de Dios, ¿verdad? Él considera que si nosotros o una persona que está en pacto con él, pero no tiene la circuncisión como señal, esa persona debe de morir. Entonces, Dios insiste, hermanos, como les decía anteriormente, la importancia de la circuncisión. Una y otra vez lo vemos a través de la Torá, ¿verdad? Del Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. El Señor les recuerda la circuncisión. Y recordemos que la circuncisión, hermanos, es algo físico que se hace en el cuerpo. Entonces, a lo que estoy diciendo con todo esto, hermanos, es que si para Dios es algo importante o muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensamos que ahora Pablo, como ser humano, como un hombre, ahora él va a ir en contra de lo que Dios estableció? Algo tan importante para Dios. Ahora estamos diciendo que el apóstol Pablo se está refiriendo a ese mandamiento de Dios que ahora nada es. O sea, antes era muy importante. Antes era de cuestión de vida o muerte. Y ahora viene Pablo y lo cambia y dice, no, esa palabra que Dios dio no es nada. ¿Se fijan en el problema? Eso, hermanos, es muy fuerte. Porque si estamos diciendo que el apóstol Pablo está yendo en contra del Dios soberano y todopoderoso, amén, cambiando un mandamiento tan serio como lo es este mandamiento, eso se llama, hermanos, blasfemia. Eso se le conoce como blasfemia. Entonces, ¿qué es una blasfemia? El término blasfemia proviene del griego blaspheme, que significa injuriar, y feme, que significa reputación. También la blasfemia es una palabra o acto ofensivo en contra de cualquier persona o cosa respetable. Porque si decimos que el apóstol Pablo está diciendo que la circuncisión no es nada o nada es la circuncisión, pero para Dios es algo importante a través de todo el Antiguo Testamento,
Entonces, él está yendo en contra de esa identidad respetable que es Dios. Y eso se considera una blasfemia. Amén. Entonces, ¿estará Pablo realmente blasfemando en contra de Dios como apóstol de Jesús? Yo creo que no. Pero vamos a seguir hacia adelante. Todos sabemos este argumento que todos los cristianos tal vez conocen, ¿verdad? Que supuestamente ya la circuncisión de la carne ya no es necesaria porque tenemos la circuncisión del corazón, ¿verdad? Entonces muchos cristianos se enfocan en este punto de vista, en este argumento, pero en realidad, hermanos, este argumento es muy débil. Y digo que es muy débil porque este argumento, hermanos, no tiene validez en el Nuevo Testamento en sí. En realidad proviene desde antes. Dios en realidad siempre ha querido que todo su pueblo tenga su corazón circuncidado. Amén. Entonces, el hecho de que alguien tenga de que un varón esté circuncidado, no invalida el que esté uno circuncidado en el corazón. En realidad, la circuncisión del hombre, del varón, en la carne, hermanos, es un reflejo de lo que debe ser en el corazón. ¿Cuántas veces les he dicho que las cosas físicas o los mandamientos físicos que Dios dio no invalidan el peso espiritual detrás de ello? Amén. Es imposible. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Entonces, en Deuteronomio, en la ley de Moisés, ya el Señor les estaba diciendo que él quería el corazón circuncidado. Si uno es circuncidado en la carne, pero no es circuncidado en el corazón, de nada sirve. Pero de la misma manera, si uno está circuncidado en el corazón, eso no significa que cuando uno se circuncida en la carne, uno va va a ir en contra de lo que está en el corazón. Obviamente que no es así. Es como, por ejemplo, el bautismo. El bautismo que hacemos en agua va en contra del bautismo que recibimos en el Espíritu. No. Porque el bautismo en agua es un reflejo de lo que ocurre en el Espíritu también. ¿Se fijan? Entonces, no, algo físico, hermanos, no anula lo espiritual. Y eso lo podemos decir de muchas maneras. Por ejemplo, se los he dicho de esta manera porque es una manera tan sencilla. Obviamente nosotros sabemos que hay un templo espiritual en los cielos, ¿verdad? Que hay un templo de Dios, que ningún hombre, ningún ser humano ha entrado a ese templo. Pero es el templo, el Beit Hamikdash, que se le ordenó a Moisés, físicamente no anula el espiritual o viceversa. ¿Se fijan? Solo porque Moisés lo hizo en la tierra no significa que ya el del cielo no sirve para nada o lo anula. Pero tampoco eso significa que el del cielo anula el que es el terrenal, porque Dios mismo lo mandó a hacer. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Esto lo vamos a estar hablando en esta parashá de esta semana, o espero que ya hayan leído las aliyots. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Entonces, ¿quién circuncida el corazón o quién circuncida el corazón del pueblo de Israel? Dios. Dios mismo lo hace. Y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que viváis. Entonces, el fin de la circuncisión en el corazón es de amar a Dios, ¿verdad? ¿Se fijan? Y lo interesante, hermanos, en el Nuevo Testamento leemos que el que circuncida el corazón es Cristo.
Se me olvidó poner ese texto, por ahí lo pueden buscar ustedes. Entonces, ¿por qué miramos que aquí en Deuteronomio, en la ley de Moisés, Dios es quien, Él circuncida el corazón, ¿verdad? Para que lo amemos. Y ahora en el Nuevo Testamento, miramos que es Jesús. Él se le ha dado esa autoridad de circuncidar el corazón también para que amemos a Dios. Entonces, el hecho de que pensemos que la circuncisión del corazón es una nueva revelación, eso es incorrecto, hermanos. Esta revelación viene desde todo el Antiguo Testamento. Siempre Dios ha requerido, siempre Dios ha requerido, incluyendo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes, que el corazón esté circuncidado, siempre. Hay otras circuncisiones espirituales como la circuncisión del oído, del corazón, y hay otra, pero no me acuerdo en este momento. Fíjense cómo dice Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, la circuncisión, hermanos, del corazón tiene que ver con la idea de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que significa la circuncisión del corazón. Cuando el corazón no está circuncidado, entonces es porque la persona tiene un corazón de piedra y ese corazón de piedra no permite que Dios obre en el corazón de esa persona. Entonces, por eso Dios siempre ha hablado de esto, no es nada malo. Fíjense, aquí vamos a mirar algo bien importante cuando leemos lo que el texto en cuestión. Fíjense cómo dice. Lean despaciamente conmigo. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso la circuncisión no es un mandamiento de Dios? Entonces, ¿por qué parece ser que aquí mismo el apóstol Pablo se está él mismo contradiciendo con la circuncisión? Nada es, ¿verdad? Y luego acá nos dice, sino que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es, Pablo? Si la circuncisión no es nada, entonces, ¿por qué nos estás diciendo que guardemos los mandamientos de Dios? ¿Se fijan? Por supuesto que la circuncisión es un mandamiento de Dios. Amén. Y en 1 Juan 2, 3 al 6 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Dios mío. Entonces, fíjense en este otro punto, hermanos. Quiero que lean, vayan ahí a Gálatas 5:4 los que tengan su Biblia. Aquí les va otra cosa, otro punto de vista. Gálatas 5:4. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice. Vamos a mirar el versículo 2 al 4 más bien. Ahorita lo corrijo. Dice Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. Vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados de Cristo y de la gracia habéis caído. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Cuando uno piensa en circuncidarse o si ya te circuncidaste. Oh, has caído de la gracia, ¿verdad? Porque te has circuncidado. Realmente es lo que está diciendo Pablo. Porque si Pablo está diciendo que si nosotros estamos guardando si estamos obedeciendo o queriendo obedecer la ley de Moisés, la cual el mismo Moisés obedeció, entonces él cayó de la gracia de Dios.
Y si él cayó de la gracia de Dios, entonces, ¿qué está haciendo en la transfiguración con Cristo? ¿Verdad? Si es malo o si estamos en el error de guardar la ley de Moisés, incluyendo el precepto o el mandamiento de la circuncisión, y si la circuncisión es mala y si nos circuncidamos de la gracia, caemos, entonces también Jesús cayó de la gracia. Amén. El ser de gracia cayó de su propia gracia, es lo que estamos diciendo. Porque en Lucas 2:21 nos dice que Jesús fue circuncidado, tal como dice el mandamiento. Podríamos decir, oh, pero Jesús era un bebé, ¿verdad? Y él no tenía la autoridad de decirle a sus padres, no podía decirle a sus padres que no lo hicieran, ¿verdad? Por eso, no. El hecho de que Jesús haya sido circuncidado, hermanos, no significa que él cayó de la gracia o de su propia gracia. Amén, porque ¿qué dice Juan 1:14? Que vimos su gracia, ¿verdad? Él es la gracia. La manifestación de la gracia es Cristo. Entonces, ¿cómo puede decir Pablo en Gálatas 5:4 que si nos circuncidamos de la gracia habéis caído? ¿Que acaso Jesús no fue circuncidado? Entonces, en ese caso, Jesús cayó de su propia gracia. Esa es la lógica, ¿verdad? Pero posiblemente será que Pablo está hablando de algo más. Vamos a mirar. Ya les dije un poquito de esto, ¿verdad? Pero quiero enfocarme un poquito más. Los mandamientos físicos, hermanos, que requieren de obras no invalidan el sentido espiritual del mandamiento. Amén. Fíjense lo que dice en Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id y ven paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿a cuántos no hemos mirado esto? O tal vez lo hemos hecho nosotros mismos. ¿Verdad? Que alguien está necesitado, tiene hambre o lo que sea. ¿Y qué hacemos? Nos juntamos y vamos a orar por ti. Señor, te pido que bendigas a esta persona y empezamos a orar, ¿verdad? Que el Señor la bendiga. Y tú ahí teniendo $10 para que comiera en ese momento, por lo menos, y no le damos nada. Entonces, bueno, nuestra fe, nuestra fe no es invalidada por las obras y las obras no invalidan nuestra fe, hermanos. En realidad, las dos son una. Amén. Las dos son una. ¿A qué pues se refiere Pablo con la frase la circuncisión nada es? Vamos a tratar de averiguar si podemos resolver este problema, ¿verdad? A lo que Pablo se refiere directamente con esta frase. Es a la idea errónea en que la circuncisión era para salvación. Ese es el problema. Esto causó una gran contienda entre los hermanos que los líderes determinaron reunirse y se llevó a cabo el concilio en Jerusalén con los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Esto lo vemos desarrollarse en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Tratemos pues de analizar este caso línea sobre línea y dato por dato para determinar la conclusión de la contienda. Hechos 15:1 dice lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Una clave, hermanos, que se me olvidó anotar, es esta, el rito de Moisés.
¿eh? El rito de Moisés. Porque ellos están diciendo a los hermanos, los cuales no fueron enviados por los apóstoles, sino que era un grupo de personas, posiblemente fariseos, no dice la escritura. O tal vez sí diga, pero no recuerdo muy bien. El caso es, hermanos, que estas personas que no venían de parte de ninguno de los apóstoles, estaban enseñando, estaban turbando a las iglesias, ¿verdad? En Asia y tal vez hasta en Jerusalén, de que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés. El problema es, hermanos, que este rito de Moisés es algo que inventaron los hombres, ¿verdad? Durante, o más bien después del problema ¿cómo diría? Cuando estaban cuando fueron cautivos o cautivados por Grecia, durante ese tiempo se les prohibía la circuncisión, ¿verdad? No, es más, si alguien encontraba que se estaba circuncidando a uno de sus hijos o a sí mismo, lo mataban, ¿verdad? Era una ley en contra, ¿verdad? Del mandato de Dios, lo que habían establecido los griegos. Amén. Y por eso ocurre todo la historia de Hanukkah y todo eso, ¿verdad? El libro de los Macabeos. Durante todo ese tiempo nos estaba ocurriendo un problema, ¿verdad? Entonces, los rabinos crearon lo que se conoce como el rito de Moisés. ¿Y cómo sabemos que es algo diferente? Porque la circuncisión no fue dada a Moisés. Amén. La circuncisión fue dada a Abraham y a su descendencia, no a Moisés directamente. Entonces ellos lo llamaban el rito de Moisés, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar unos ejemplos que posiblemente hayan contribuido a lo que Pablo está diciendo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces vamos a estar mirando si la circuncisión es para salvación, sí o no. Porque eso es lo que ellos estaban diciendo. Que los que no se circunciden, según el reto de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Se fijan? Entonces, la obra que Jesús hizo en la cruz no era suficiente para ellos. Amén. Porque todavía si creías en Cristo, en la salvación de Cristo, no era suficiente, sino que ahora tienes que circuncidarte para ser salvo, ¿verdad? Pero vamos a mirar si el apóstol Pablo nos arroja un poquito más de luz para determinar si la circuncisión que fue dada a Abraham era para salvación o para qué era. Entonces vamos a leer en Romanos 4, verso 9 al 12. Dice, después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia. Fíjense, hermanos, la circuncisión en la carne es un sello de justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué es hermoso? Porque
Abraham, hermanos, básicamente nosotros que somos como considerados gentiles por los judíos, ¿verdad? Porque no somos descendientes judíos directos, ellos nos miran a nosotros como gentiles, ¿verdad? Y entonces, cuando ellos nos miran como gentiles, obviamente ellos no podemos ser parte de la circuncisión, ¿verdad? Pero aquí estamos mirando. Aquí nos dice que Abraham, hermanos, antes, en la incircuncisión, amén, es cuando le fue contada por justicia su fe. Entonces Dios ya había salvado a Abraham antes de darle la circuncisión, ¿se fijan? Porque Abraham era un pagano, era un gentil, estaba fuera de pacto, o sea, no era salvo. Pero cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Lo justificó por su fe, por creerle a Dios, entonces él ya era salvo. Pero por todo lo que ocurre, por la fe y la justicia que recibe Abraham, entonces Dios, después de que ya fue salvo Abraham en la incircuncisión, Dios le da la circuncisión a Abraham como sello. Es una señal. Amén. Es una señal, es un sello de justicia que recibió Abraham. Amén. Por fe. Por fe. Entonces lo que esto nos demuestra es que la circuncisión no es para salvación. El que nos salva es Dios. El que nos salva cuando confiamos y creemos en Él. Pero eso no invalida la circuncisión que se hace después de ser salvos como señal. ¿Ok? Entonces, lo que estaba sucediendo, hermanos, el problema, ¿verdad? Que estaba ocurriendo en Asia Menor, en la iglesia, es que primeramente ese grupo de personas que se llaman The Circumcision Party en inglés, que se llaman el grupo de la circuncisión en español, estaban diciendo que la gente tenía que circuncidarse según el rito de Moisés para poder ser salvos. Y según Gálatas 6, 12 y 13, los estaban obligando. A ver, vamos a mirar ahí en Gálatas 6. Dice, aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, os obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Tenemos que entender todo lo que se está diciendo, hermanos. En primer lugar, estas personas no estaban, no estaban interesados en el desarrollo espiritual y el crecimiento espiritual de la persona. Ellos estaban obligando a esas personas a circuncidarse, dice, para gloriarse en la carne. Amén. Entonces no es algo que estaban haciendo porque Dios se los reveló y porque porque estaban llenos de amor y querían que esa persona creciera y todo eso. Lo estaban haciendo en la carne, hermanos. Estaban obligando a las personas en la carne porque ellos mismos no guardaban la ley, sino que eran unos mentirosos hipócritas que estaban diciendo estas cosas, estaban obligando a la gente para gloriarse, es decir, oh, mira cuántos le dije que se circuncidara y iban y con el grupo de fariseos, y mira, ya tengo otro ya, y se aplaudían entre ellos, eso, ¿verdad? O sea, que no era un crecimiento espiritual o el interés espiritual del desarrollo de esa persona que ellos tenían en mente, sino más bien era para su propia gloria. Amén. Fíjense, a ver cómo dice aquí en Tito. Fíjense aquí en Tito porque esto nos revela mucho, ¿ok? Tito 1, del 10 al 16. Dice, porque hay aún muchos contumaces,
habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta. ¿Se fijan? Eran deshonestos, hermanos. Ni siquiera creían, o sea, no tenían el amor de Cristo, los que eran los de la circuncisión. Amén. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretentes siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Apréndanse esto. Fábulas judaicas. Ni a mandamientos de hombres. ¿Qué les dije? ¿Cuál fue la pregunta que les hice? ¿La circuncisión viene de los hombres o viene de Dios? ¿Se fijan? El grupo de circuncisión, ellos habían establecido el rito de Moisés y eran mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. ¿Qué acaso los mandamientos de Dios no son verdad? Como les digo, ¿qué acaso el mandamiento de la circuncisión no es verdad? ¿Qué acaso proviene de Dios o de los hombres? ¿Acaso los mandamientos de Dios son fábulas judaicas? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su propia mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se fijan? Ese es, hermano, esa era la actitud, ese era el carácter de este grupo, del grupo de la circuncisión, que no venían de entre los hermanos reales, como Pablo y Pedro y todos ellos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué diremos? ¿Acaso los mandamientos de Dios son fábulas judaicas o mandamientos de hombres? Es lo que estamos tratando de establecer. Es lo que acabo de decir. Que el mandamiento de la circuncisión original que Dios le dio a Abraham, ese no es una fábula judaica. Es un mandamiento del Dios Todopoderoso y no es un mandamiento de los hombres. Aunque obviamente todos los mandamientos que Dios ha dado, hermanos, yo diría, incluyendo la circuncisión, han sido manipulados, malentendidos, han sido corrompidos por medio del ser humano, así como todos los demás. Pero eso no significa que la circuncisión que Dios estableció es una maldición o es mala para nosotros. Fíjense aquí. Entonces les decía que en la historia, hermanos, en la investigación sobre la circuncisión es el siguiente. Debemos tomar en cuenta lo que ocurrió históricamente porque los hechos históricos moldean el presente y el futuro. Después del exilio en Babilonia y bajo la influencia helenista de los griegos en el año 332 hasta el 167 antes de Cristo, más la adulteración y la corrupción humana de los mandamientos originales de Dios, incluyendo el mandamiento de la circuncisión. Es más probable que Pablo estuviese enseñando en contra de estas prácticas trastornadas, descompuestas y adulteradas desde este mandamiento. No era contra el mandamiento original de la circuncisión que Dios le había dado a Abraham. Fíjense lo que dice la Mishnah en Shabbat 19. Realizamos todos los requisitos de la circuncisión en sábado. Circuncidamos, destapamos y chupamos y colocamos una compresa con comino encima. Desafortunadamente, hermanos, esto lo pueden buscar ustedes. Pero este chupar que hacen durante la circuncisión los rabinos, ¿verdad? Aunque no todos, ¿verdad? Sí se practica, los judíos ultra ortodoxos practican esta circuncisión que se llama Metzitza Bepe. No sé si se dice así, no sé cómo se dice, pero aquí está.
La pueden buscar. ¿Y por qué es importante? Porque estaba mirando un caso, hermanos, no muy reciente, creo que era en Nueva York, de unos rabinos que practican este Metzitza VP. Eso lo practican ellos y lo que hacen, hermanos, cuando hacen la circuncisión, por ejemplo, de un niño, de un bebé de 8 días, lo que ellos hacen cuando hacen la incisión al niño, chupan la sangre del pene del niño. Chupan la sangre del pene del niño. Ok. Vamos a razonar. Si Dios le prohibió al pueblo no comer sangre, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que durante una circuncisión se puede chupar la sangre del pene de un bebé o de un adulto? Me imagino que también lo hacen, no sé. Pero esto ahora no estoy diciendo con este ejemplo que es precisamente a lo que Pablo se estaba refiriendo, aunque puede ser, porque fueron antes de Cristo que se establecieron ciertos cambios como estos, ¿verdad? Después que los helenistas introdujeron ciertos métodos y cambios a la misma ley oral que ellos tienen. ¿Se fijan? Entonces, la ley oral, como podemos ver aquí, es un mandato de la Mishnah, sábado 19b. Y se ha malentendido, hermanos, pero el caso es que sí existen moels, circuncidores, que chupan la sangre, ¿verdad?, del pene del niño. Y eso a mí en lo personal, me parece algo que proviene de la hechicería o algo similar, pero que no proviene de parte de Dios. Amén. Entonces, este es un simple ejemplo. Un simple ejemplo, simplemente para darnos la idea de que posiblemente el apóstol Pablo no se está refiriendo a la circuncisión que Dios le dio a Abraham, sino a la corrupción de la circuncisión por causa de los hombres que ellos mismos cambiaron, anularon, trastornaron todas estas cosas. Es a lo que me estoy refiriendo con este ejemplo. Ustedes lo pueden ver, aún existe, pero se ha llevado a cabo por muchísimos años a través del mundo. Lo pueden mirar ustedes mismos, validen, como dice el hermano Rico Cortés. En conclusión, esta sección me parece precioso hacerlo con un texto antiguo del profeta Ezequiel. Consideremos las siguientes palabras. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con vuestras abominaciones. Entonces, la incircuncisión de la carne, como ya miramos, es una penalidad de muerte según Dios. Si no nos circuncidamos, según el pacto que Dios hizo con Abraham, entonces invalidamos el pacto de Dios. Y es una abominación, es algo que Dios detesta. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne, una vez más lo vuelve a repetir, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces los extranjeros también tenían que circuncidarse para poder entrar, ¿verdad?, al santuario de Dios. Lo interesante de este Ezequiel 44, hermanos, es que la mayoría de los eruditos consideran que del Ezequiel capítulo 40 en adelante está hablando del futuro, está hablando del reino milenial de Yeshua, de Jesús. Amén. Entonces,
los incircuncisos de carne, según este texto, van a estar prohibidos de entrar en el santuario de Dios. ¿Amén? Solo para pensar, para meditar, para establecer si tal vez exista algo diferente a lo que Pablo estaba diciendo, la evidencia nos demuestra que sí, posiblemente el apóstol Pablo, es más probable que el apóstol Pablo estuviese hablando de algo completamente distinto a lo que nosotros tenemos en mente cuando leemos ese texto. Amén. Mi deseo es que el Señor los bendiga, que consideremos estas cosas. Voy a detener esta transmisión. Mi deseo es que el Señor nos bendiga.